Bueno, y vamos a hablar con otra pieza de este engranaje de las herencias, como son los abogados, Silvia, porque José Luis Artero, que ya nos está escuchando, buenas tardes, José Luis, lleva nada más y nada menos que cerca de 200 casos vinculados con herencias o testamentos, con el patrimonio. Perdón, no he entendido la pregunta, discúlpeme. José Luis, buenas tardes. ¿Llevas alrededor de unos 200 casos vinculados actualmente con el patrimonio, herencias, con lo que estamos hablando? Sí, ahora sí, disculpar. Sí, aproximadamente 200 y pico herencias todos los años, sí. ¿Son muchas o pocas desde tu punto de vista ahora mismo? Es decir, ¿estamos aumentando cuando hablamos de herencias o en Aragón la cosa va a menos? ¿Cómo estamos ahora actualmente? Bueno, es cierto que hemos notado un incremento, sobre todo a raíz de la pandemia, porque también la gente se ha concienciado más de la idea de la muerte, la hemos tenido muy presente y al fin y al cabo el hecho de testar está asociado al hecho de fallecer. Hay una muerte para cada uno de nosotros. Pero luego ya en el tema de las aceptaciones de herencia, cuando ya se ha causado esa herencia, pues lógicamente hemos notado también un incremento. Desde luego en ILEX Abogados una de las patas importantes del despacho son las herencias, desde luego. ¿Cuáles son los consejos, buenas tardes, que podríamos dar antes de formalizar una herencia? Buenas tardes. Pues en primer lugar que se informen, porque además en Aragón tenemos una normativa especial que rige en materia no solo de sucesiones, pero de sucesiones en particular, en familia, en patrimonio, en viudedad, en derecho de la persona, pero en concreto en Aragón tenemos un régimen de casi absoluta libertad a la hora de testar e instituciones que podemos hacer los aragoneses que están casi prohibidas en otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo en el Código Civil. ¿Qué quiere decir, José Luis, absoluta libertad? Bueno, en principio aquí no hay legítima estricta, no hay una obligación de dejar una parte de la herencia por partes iguales a los hijos, cosa que existe en derecho común, y eso la gente lo suele desconocer. Me explico, yo puedo tener 3 hijos y dejárselo todo a uno sin necesidad de instituir a los otros, eso la gente no lo suele saber. En realidad no hay legítima más allá de una legítima colectiva que se puede repartir igual o desigualmente entre hijos y descendientes. Ustedes me imagino que verán muchos casos y muchas situaciones atípicas o complejas. ¿Realmente puede convertirse en un problema el hecho de heredar? Sí, desde luego. Hay que tener siempre en cuenta factores como es, por ejemplo, lo ha comentado antes, que si hay algo que enemista a las familias, si hay algo que enemista, por ejemplo, a los hermanos, es precisamente la aceptación de una herencia. Puede haber deudas, la parte fiscal hay que tenerla siempre muy presente, los propios plazos para hacer toda la tramitación. Sí, por supuesto, puede convertirse en un problema si no se está bien asesorado o no se sabe hacer bien, claro. José Luis, un supuesto. Varios hijos que heredan, uno quiere vender y el otro no. ¿Cómo se soluciona esto? Bien, en principio, claro, eso ya no es una cuestión estrictamente de la herencia, sino de la ejecución de la misma, ¿no? Es una parte más procesal. Pero claro, si efectivamente no se ponen de acuerdo o bien a vender a terceros o bien que uno se adjudique la parte del otro, al final hay que interponer un procedimiento judicial que se llama división de cosa común, que en síntesis termina con una subasta y en la que prácticamente van a perder todos. Pero claro, si no hay acuerdo, al final es el tribunal, el juzgado el que tiene que ponerlos de acuerdo. Y de hecho ese procedimiento está pensado precisamente para terminar con esas indivisiones, con esas copropiedades. Bueno, pues muchísimas gracias por aportarnos todos estos detalles. Muy amable. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias.